pero es la diferencia que hay entre devocional. ¿Sí? La primera de explicarle qué es un devocional para es para que cada uno de ustedes, bueno, lo tenga en cuenta también, porque cuando te dicen, uy, un devocional, o nos negamos, nosotros no estamos en tener un... Y esta es una de las maneras de tener un crecimiento espiritual, que también lo tomen, que puedan aprender y para que puedan también, uno se da en la iglesia, es que es porque por ahí, sino que sea No, yo estoy en la casa de mi abuela. Está bien. Está bien. ¿Se cortó? Le quería enseñar que el devocional que se da, por ejemplo, en la iglesia, tiene que ser un devocional que se motiva a la iglesia, al pueblo de Dios, a alabar al Señor. Esa es la diferencia que hay en el devocional que se hace en la iglesia, ¿sí? Se motiva al pueblo de Dios a alabar al Señor, a agradecer y a adorar al Señor. Eso es lo que tiene que hacer la persona que comparte el devocional, ¿sí? A eso es lo que lleva. No es una prédica. El devocional tiene una diferencia con la prédica. En la iglesia estoy hablando, ¿sí? Cuando está coordinando y comparte el devocional, es algo más corto. ¿Por qué? Porque en realidad es algo más, ¿cómo se puede decir? Que el que coordina lleva al pueblo de Dios a que pueda alabar, a que pueda agradecer, a que pueda adorar. Por ejemplo, uno puede tomar, por ejemplo, un salmo, puede tomar Isaías, también puede ser alguna otra parte de la Biblia, pero el motivo del devocional que se da en la iglesia tiene que ser a que el pueblo adore a Dios. ¿Sí? Al que el pueblo alabe a Dios, al que el pueblo agradezca a Dios, al que el pueblo adore a Dios. Por ejemplo, mejor es un día en la casa del Señor. Esos son los salmos que uno lo puede llevar al pueblo del Señor a alabar al Señor en ese momento, ¿sí? ¿Me entienden? El devocional está cimentado en el corazón del coordinador. O sea, el que coordina tiene que estar bien preparado, bien empapado para compartir ese devocional, pero es algo claro, es algo que el pueblo lo comprende porque está entendiendo que es para alabar a Dios, y es algo corto, como les digo, ¿sí? Y la prédica está cimentada en el corazón de Dios y no del hombre. Tiene motivos distintos, ¿sí? La prédica es algo más largo, porque si la persona durante la reunión está comprando el devocional y está contando un testimonio o empieza a agregarle cosas al devocional, ya no es un devocional, ¿sí? Y no le tiene que robar a la prédica toda el desarrollo, todo el crecimiento que Dios ha preparado para que el pueblo del Señor reciba esa prédica, ¿sí? El devocional tiene que ser algo más corto, 10 minutos, máximo, por decirlo así. Ese es el tiempo que tiene que ser un devocional. En realidad, cuando uno comparte un devocional, no es que lo tiene que explicar y explicar y explicar, porque si no después la persona se va a ir más de las ramas y va a terminar contando cosas de su vida, y que no es el propósito ni el fundamento de compartir un devocional en la reunión, ¿sí? Entonces, ¿entienden la diferencia en lo que es el devocional en la reunión? Si ustedes igual no lo comprenden, después preguntan. Le voy a dar un significado de devocional. Un devocional es el momento especial del día dedicado a la comunión con Dios
y es el descubrimiento de su palabra. Mediante la meditación y la oración es posible entrar en contacto directo con Dios y armonizar nuestras vidas con muchos más aspectos, ¿sí? Para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Este es el significado de qué es un devocional cuando uno lo hace para sí mismo, ¿sí? Que comparte todos los días un devocional. ¿Vieron las personas que tienen un devocional para su vida? Dice, bueno, yo hoy voy a hacer mi devocional para mi vida, para que el Señor me hable y para que el Señor prepare mi vida en esta mañana. Entonces, comienza la persona tomando el devocional porque quiere tomarlo para su vida y tener una relación personal con el Señor. A eso es lo que el devocional te quiere llevar, a tener verdaderamente una relación más íntima con el Señor. Y cuando uno tiene un devocional así, lo puede hacer todos los días, ¿no es cierto?, que es lo correcto. Hay personas que, por ejemplo, tienen, ¿cómo se puede decir? ¿Vieron en el almanaque? Tienen también el devocional diario que le dicen. Ese es un devocional también que uno puede también tomar y también tomarlo para su vida y también lo puede compartir con otras personas, ¿sí? Yo, por ejemplo, busqué un ejercicio, ¿no es cierto?, que uno puede tener para hacer un devocional. Puede hacer un tiempo, por ejemplo, 1 hora, puede comenzar un devocional en la mañana, puede también preparar, ese sería el primer punto. El segundo punto, preparar el ambiente, lo prepara a través de la música, para prepararse el ambiente para poder hacer el devocional. Después ora, como tercer paso, pide al Espíritu Santo que le revele qué es lo que Dios quiere transmitir a su vida y qué es lo que Dios quiere darle, pedirle, ¿no es cierto?, al Señor. Prepararlo en oración, decirle al Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para comprender lo que vos me querés decir en este devocional de esta mañana que yo estoy recibiendo para mi vida, ¿sí? Ese sería el tercero, la oración. El cuarto sería que vos busques una Biblia y que la tengas también preparada y que puedas también en ese momento que vos busques la Biblia, puedas leerlo, es una idea, ¿no? Leerlo con un orden, o sea, comenzar a leerlo. Siempre lo primordial cuando una persona es nueva tiene que empezar a leer en el Nuevo Testamento para poder comprender. Primero son los pasos de Jesucristo, ¿sí? El Nuevo Testamento, Mateo, Lucas, Juan, ¿sí? Y de ahí empezar a apuntar qué es lo que entiende, qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Por ejemplo, empezar en la Biblia, empezar a leer el Mateo, empezar a leer el versículo 1, el capítulo 1, y qué es lo que Dios te va dando en ese día, ¿no es cierto? Y vos vas escribiendo. Podés hacerlo, hay personas que toman un cuaderno, en este cuaderno yo hago mi devocional diario. Entonces empiezan a escribir ahí en ese cuaderno, por ejemplo, de la cita del primer, como le digo, del Nuevo Testamento, y después pasan al Antiguo Testamento, ¿sí? Pero es algo que uno lo tiene que hacer a diario, ¿sí? Hay personas que no lo hacen y les cuesta hacerlo, y no estudian la Biblia de esta manera, ¿no es cierto? Pero bueno, es una de las ideas que cada uno, o sea, sería bueno que lo puedan comenzar a hacer, a proponerse, ¿no es cierto?, en su vida, y comenzar a estudiar la Biblia de esta manera. Por ejemplo, que ustedes empiecen en Mateo, el Nuevo Testamento, y pongan San Mateo, el capítulo 1, ¿qué es lo que me está hablando el Señor? ¿Sí? En el capítulo 1, si ustedes toman eso, el capítulo 1, ¿qué es lo que me está hablando el Señor? Y lo toman como un devocional. ¿Qué es lo que me habla en el capítulo 2 al siguiente día? ¿Sí? Pero no es que se vayan a ir leyendo toda la Biblia, sino que vayan leyendo de a una, ¿no? Para que ustedes puedan ir comprendiendo el devocional, lo que es, ¿sí? Como le decía, para la Biblia y léela en orden, el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento, para que puedas entender y puedas aplicarlo también a tu vida, porque eso también es necesario que vos lo puedas aplicar para tu vida, qué es lo que te está enseñando el Señor en ese día, ¿sí? El 5 yo le puse, escribe también,
puedes escribir en el cuaderno hacia un costado, o también marcar con un resaltador, lo que el Espíritu Santo te puede ir dando, porque el Espíritu Santo te va a ir hablando, Dios te va a ir hablando, entonces vos también podés ir escribiendo qué es lo que el Señor te está hablando en un cuaderno, como les decía, es un consejo, ¿no? Y escribirlo, y recordar lo que Él te está diciendo, ¿sí? Meditar en qué es lo que Dios te está hablando a tu vida, ¿sí? El 6 termina con una acción. Medita para que todo lo puedas aplicar a tu vida. O sea, cuando el Señor te habla y vos vas escribiendo hacia un costadito todo lo que el Señor te está hablando, vos también vas a ir recordando qué es lo que el Señor te habló. Por ejemplo, hoy me pongo a leer, como le decía, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Leo San Mateo y es que el Señor me habló en el capítulo 1 y qué es lo que aprendí, porque también uno tiene que ir analizando. Y también puede ir resaltándolo con un resaltador, con un marcador, o escribiendo hacia un costado de la Biblia, porque a veces en la Biblia hay espacio también para poder escribir y poder marcar si en ese versículo, en ese capítulo, Dios te habló, qué es lo que Él te está hablando a tu vida. Y eso lo que vos estás escribiendo también el día de mañana te puede servir como para un consejo para otras personas, porque de estas experiencias que uno tiene en relación a la Biblia, el devocional diario, puede después el día de mañana memorizar ese versículo o hablar a través de ese versículo a otras personas, ¿sí? Porque a eso también te lleva el Señor, también, a tener ese tiempo de devocional, ¿sí? Y otra de las, bueno, es como también una idea, ¿no? Que ustedes puedan ir memorizando el versículo, porque va a llegar un momento que ustedes van a ir escribiendo hacia un costado el versículo y le va a hacer recordar. No sé, quizás que a la noche, cuando llegue el momento de la noche, acostarse en su almohada, van a empezar a meditar en esa cita bíblica y el Espíritu Santo mismo le va a traer a usted, a su mente, tal versículo. Y ahí van a ir reflexionando, meditando en ese versículo, porque es ahí también donde el Señor puede traer en alguna situación para que ustedes le puedan explicar a otra persona también lo mismo, ¿sí? Este es un devocional de todos los días. Yo meditaba también cuando a mí me dijeron, primero, vieron, cuando me dijeron, te toca dar un devocional en la iglesia, sí, estaba con el, todo un desafío, o sea, uno cuando va a compartir un devocional, lo que a veces el mismo pensamiento de uno, lo que el Señor va a hablar a través de mí, qué el Señor quiere hacer, qué es lo que el Señor va a llevarme a hacer. O sea, a veces son pensamientos nuestros propios. Y es ahí donde también tenemos que aprenderlos a entregar a Dios en su propio corazón lo que ustedes quieren compartir, sino que sea el mismo Señor el que les dé las palabras justas para que ustedes le puedan dar a las personas, ¿sí? Y bueno, a veces se van a olvidar de algo, pero lo importante es que ustedes tengan un corazón dispuesto para poder compartirlo hacia esas personas y bueno, van a llegar a esas personas porque el mismo Señor les va a dar el entendimiento, más que si ustedes se están preparando y están disponiendo su vida al Señor, el mismo Señor les va a dar las palabras justas para que ustedes puedan compartir, ¿sí? Ese es el devocional diario que les decía. Ahora yo les quiero compartir el devocional. Si ustedes quieren escuchar los 8 pasos para poder llevar un devocional para compartir, así como hicimos nosotros en la reunión de mujeres, bueno, no en la reunión de mujeres, en el grupo de mujeres, yo les lancé el desafío a las hermanas de que cada una pueda compartir un devocional. Ellas se prepararon, cada una de ellas, para poder dar el devocional. Y bueno, yo acá lo hice con 8 pasos, para que ustedes puedan más o menos, pueden cambiarle el orden, pero lo importante es que ustedes vayan viendo, ¿sí? Cómo hacerlo. Lo primero para hacer este devocional, elegir un libro de la Biblia.
no es recomendable abrir al azar la Biblia, porque a veces también cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a compartir un devocional, y abrimos el versículo, abrimos y eso es lo que voy a ir a compartir para los hermanos. No es así, ¿sí? No es recomendable hacer esto, ¿sí? Tenemos que saber o sea, tenemos que encomendarnos al Señor, qué es lo que vamos a hacer para compartir, ¿sí? Hacer esto te hará perder los aspectos importantes del texto y el contexto de lo que estoy leyendo. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a leer para compartir un devocional, tenemos que leer bien, no podemos tomar un versículo específico y decir, este versículo voy a compartirlo como devocional. No, tengo que saber bien qué es lo que yo voy a compartir, porque quizás que antes de, por ejemplo, el capítulo 2, yo quiero compartir el capítulo 2 de tal libro y el versículo 3, pónganle, de tal libro, y eso nada más quiero compartir. No, tengo que entender qué libro voy a compartir y qué es lo que voy a hablarle, porque tengo que saber qué es lo que me está explicando Dios para poder transmitir a otras personas, ¿sí? Entonces, tengo que hacerlo con el entendimiento que el Señor me ha dado y la sabiduría que Dios me ha dado para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, si yo elijo un libro de la Biblia, tengo que saber quién lo escribió, tengo que saber indagar, ¿no es cierto? Porque esa es una manera también de indagar y aprender la Biblia, cómo hacerlo, ¿no es cierto? El mismo Espíritu Santo te va a ir guiando a cómo vos vas a ir haciendo ese devocional, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes vayan leyendo. Dice, lo segundo, elige un lugar fijo en tu casa. Jamás hagas un devocional desde la comodidad de tu cama, porque a veces nosotros eso también tenemos, que decimos, bueno, voy a hacer un devocional y bueno, estamos acostados en la cama y nos ponemos a escribir pensando que estamos bien. No, o sea, dice que tenemos que elegir un lugar cómodo en nuestra casa y no nuestra cama, porque eso nos llevará a quizás que nos podamos dormir. Entonces, no es el motivo que ustedes terminen durmiendo, sino que ustedes lo puedan terminar el devocional, ¿sí? Entonces, ese sería el punto número 2. Elegir un lugar fijo en tu casa para poder hacer el devocional, prepararte, ¿sí? Tiene a mano todos los recursos, es el 3. Debes tener a mano todo aquello que emplearás para realizar tu devocional. Debes tener tu Biblia, un cuaderno, una lapicera, marcadores, colores, resaltadores, todo lo que ustedes consideren que eso es importante para que ustedes puedan escribir el devocional, ¿sí? Deben estar todas esas cosas a su alcance antes que ustedes se estén preparando para hacer este devocional, ¿sí? No tengan celulares, tablets u otras cosas que pueden distraerte. ¿Por qué? Porque si ustedes están haciendo un devocional, preparándose para esto, no pueden haber otras cosas que lo distraigan, porque lo van a sacar de ese enfoque. Llega a llamar a alguien, ustedes van a salir del enfoque del devocional. Lo mismo, si tienen un televisor ahí, está la tele prendida, se van a concentrar en otras cosas. Por eso es importante que ustedes ya de por sí, de lo primero que decía, que establezcamos un lugar fijo para poder preparar ese devocional, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Bueno, que nada la distraiga, que nada lo distraiga a todos, ¿sí? Bueno, después, como cuarto, yo le puse como cuarto, ustedes lo realizan en el orden que ustedes consideren, ¿no? A esto, hagan una oración. La Biblia es el alimento para tu alma, y tal como con todos los alimentos diarios, debes orar antes de comer. Orar antes de comenzar a hacer lo primero. Así como dice, los alimentos nosotros los necesitamos, lo primero que cada uno tiene que hacer antes de prepararse para este devocional, tiene que comenzar con una oración. Prepararse también en oración para el Señor le dé la palabra justa para poder compartir a las personas que van a recibir el devocional, ¿sí? Después, el quinto. Lee, marca y apunta. Era lo que yo le decía. Hay personas que tienen diferentes cuadernos y escriben, por ejemplo, en un cuaderno escriben los devocionales, en otro cuaderno escriben las prédicas, en otros cuadernos ponen la predicación, ¿sí?
pero son enseñanzas que cada uno de ustedes lo puede tomar para su vida. Es importante que cada uno de ustedes tenga un cuaderno, porque ahí van a poner en práctica la lectura de la palabra de Dios, y eso lo van a atesorar, lo van a ir llevando hacia ustedes mismos, a su mente, hacia su persona, a analizar, a meditar en lo que Dios le está queriendo decir, ¿sí? Entonces, lee, marca y apunta. Vas a leer con una lapicera y un marcador a mano, para que lo que vos puedas marcar, eso que te llamó la atención, vos lo puedas resaltar. Hay veces que, por ejemplo, mi Biblia está marcada así a un costado, yo le he escrito cosas donde Dios me ha hablado, por ejemplo. Pongo, por ejemplo, acá, me habló de la inteligencia, lo relaciono con el versículo bíblico en Génesis, pero bueno, cada uno de ustedes puede hacer, incluso hasta marcar con letras de colores, porque son cosas que cada uno de ustedes lo puede tomar. Después tengo mi Biblia resaltada, hay partes que en mi misma Biblia, que bueno, por ahí cada persona lo hace como lo determina, pero yo, por ejemplo, a esta Biblia la tengo, no sé si se nota, ni idea si se ve de ahí, pero bueno, yo lo tengo a los versículos que Dios más me habló a mí, y después lo he compartido también en la iglesia, donde Dios me ha hablado, entonces lo he marcado con resaltadores. No se ve quizá, pero bueno, lo he marcado en mi Biblia. Bueno, se volvió a cortar. Sí, se volvió a cortar, chicos. Bueno, también pueden añadir diccionarios, pueden añadir resúmenes de cosas que ya han leído, que alguien también le ha compartido, como punto número 5. Y el último punto es: medita en la lectura de la palabra de Dios. Algunas preguntas que te debes hacer durante la meditación, también de lo que vos estás leyendo, para compartir un devocional, son cosas que el Señor mismo le va a dar para que ustedes puedan aplicarlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las preguntas que uno se puede hacer: ¿por qué es importante este pasaje? ¿Qué necesito de este pasaje o de esto leyendo? ¿Qué es lo que dice acerca de Dios en esta palabra para mi vida? ¿Qué es lo que me queda a mí en esta palabra que yo estoy leyendo? ¿Cómo me apunta en la lectura a Jesús? O sea, ¿qué es lo que me enseña Jesucristo en este devocional para que yo pueda explicarle a las otras personas? Porque eso también es importante, relacionarlo siempre con Jesucristo, llevar a las personas a que crean en Jesucristo, a que ellos puedan conocerlo a Jesucristo. Esas son las preguntas que uno tiene que también considerarlas, por decirles así, ¿sí? Después del 7 termina mi devocional con una oración. Termina tu tiempo devocional con una oración, pero ten en cuenta lo que Dios te acaba de decir a través de lo leído. Siempre uno tiene que meditar, porque esto el devocional que les da para poderlo después bien, uno lo aplica a su vida. Siempre tiene que poner por obra qué es lo que Dios le ha hablado a cada uno de ustedes en ese día, para que ustedes puedan después compartirlo con otra persona. El último también, terminamos en el último como el anterior: memorizar tu lectura. En algunas oportunidades, dice, durante la lectura devocional vas a encontrar versículos bíblicos que vas a marcar para luego memorizar. Si ese es el caso, anótalo en un papel o cuaderno, apunta, para que te pueda hacer mañana, para que vos puedas llevarlo a otros lados. En el cuaderno pueden ir meditando en lo que el Señor les va a dar, para que ustedes respondiendo o hablando también a otras personas en base a la palabra, porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros como cristianos tenemos que ser también, hablar en base o responder en base a la palabra. Por eso también es la importancia de ir escribiendo. A veces las personas dicen: no necesito escribir.
No necesito, pero muchas veces es necesario para que uno pueda ir memorizando. Más ustedes siendo jóvenes, lo van a ir memorizando y lo van a ir atesorando en sus corazones, ¿sí? Es importante que ustedes como jóvenes, porque hay personas grandes que por ahí le cuesta, pero ustedes como jóvenes van a ir aprendiendo cuál es el significado de lo que es verdaderamente un devocional. Y por eso me gustó lo que Dagna quería, y quería aclararle esa diferencia de lo que es un devocional en la iglesia y un devocional que ustedes pueden darlo hacia, hacia estos espacios de las redes que ustedes pueden compartir, ¿sí? El devocional de la iglesia tiene que ser corto, pero el devocional que ustedes pueden dar a través de estas pantallas que tenemos en los teléfonos, ese puede ser el tiempo que ustedes puedan llevarlo, porque el Señor le va a ir dando el tiempo, ¿sí? Cada devocional es diferente, ¿sí? Porque a Dios nos permite que cada uno podamos expresar las cosas de una manera diferente, ¿sí? Y el devocional siempre que damos en la iglesia, acuérdense que aparte de ser corto, llevamos al pueblo a alabar, a adorar, a exaltar, a honrar el nombre de Dios. Y tiene que ser corto, nunca se olviden de eso, corto, ¿sí? Así que eso es, no sé si tienen alguna pregunta, si se entendió lo que le quise decir, los mareé, no sé. Bueno. Bueno, Pastora, la verdad que está súper interesante y creo que nos va a faltar tiempo, así que vamos a seguir para no cortar este momento. Vamos a salir y vamos a volver a entrar para que no se corte y ya los chicos puedan expresar sus dudas y le podamos dar la conclusión de por qué fue esto y por qué el taller también, que la verdad, como usted dice, es muy interesante que se haya dado. Así que vamos a salir ahora e ingresamos ya para la última reunión y concluimos la reunión ahí con una oración. Amén. Ahí falta Alexa solamente y ya arrancamos. Se cayó Meli otra vez. Me volví a caer, chicos. Porque se le Ya cayó. en unos años. Sentadito tocando la guitarra, con bigotito y medio calvo. Ahí ya entró. Bueno, chicos, y bueno, si tienen algo más para agregar, sino para que bueno, ya los chicos puedan abrir sus micrófonos y puedan decir si tienen algunas dudas o por ahí quieran preguntar algo de la experiencia que tuvo nuestra pastora con respecto a lo que es devocional. Pastora. Sí. No alcancé a copiar el punto 6 del último que dio, del devocional, digamos, general. Si me lo puede decir el punto solo. 6. El punto 6. A ver. El punto 6. Las preguntas. ¿Meditan tu lectura? Algunas preguntas que te debes hacer durante la meditación. Esto están viniendo. A ver. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, ahí lo noté, pastora. Gracias. Sí, bueno, algunas de las preguntas que te debes hacer durante las meditaciones son: ¿por qué es importante este pasaje? ¿Qué necesito saber? ¿Qué dice Dios acerca del mismo, de ese pasaje, ¿no es cierto? ¿Listo, Meli? Sí, pastora, ya lo noté, gracias. Bueno, y la última es: ¿qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios a mí
¿Y qué me apunta esta lectura en base a Jesucristo? ¿Qué es lo que me dice como ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué me aconseja? O relacionarlo con Jesús. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Se entiende, no, Melina? Sí, pastora. ¿Alguien lo más? entendí. Bueno, Pastora, sí, le consulto, de sí, curioso nomás. Por casualidad, sí. ¿usted se acuerda? Yo calculo que debe ser mucho. El primer devocional que hizo, y si se acuerda la cita bíblica. No, yo por lo general, o sea, cuando empezamos recién a coordinar, siempre buscaba los salmos, porque eran los salmos que, bueno, nos enseñaron así, que los salmos son los primeros, como les decía, pueden elegir otro, ¿no? Pero siempre los salmos, porque eran los salmos para adorar y alabar a Dios, y siempre en ellos, o sea, yo siempre encontraba eso, para poder expresar mi gratitud al Señor y mi adoración, porque meditaba mucho en ellos. Así que específicamente no te puedo decir, pero sí hay salmos que me han impactado mucho, que por ejemplo el Salmo 91, el Salmo 123, son salmos que hasta me los llegué a aprender de memoria, ¿sí? Pero siempre, nunca dejé, eso es lo otro, chicos, que por más que tengamos tecnología y todo, no es lo mismo tener la palabra de Dios para compartirla que los teléfonos, no es lo mismo para mí. Así que, bueno, es un consejo nomás, cada uno lo toma como un consejo, ¿no es cierto? Nunca es una imposición, ¿sí? Pero bueno, el Salmo 91 es uno de los que siempre yo en ese salmo he encontrado siempre palabra como para mí, para mi vida. ¿Alguna otra? ¿Algún otro? Yo tengo una consulta. Sí. La pastora no quiere preguntarle. Usted, o sea, para dar lo que es devocional y todas esas cosas, usted tuvo como que, ¿cómo se diría? Como las primeras veces que creo que la mayoría, o sea, lo que es esto de la vergüenza, de lo que es la timidez, es decir, como tuvo como Sí, que porque es que sí, cuando yo, por ejemplo, me dijeron de que tenía que dar el devocional, era como que tenía que romper algo en mí, en realidad, el Señor, porque yo era muy vergonzosa y me costaba mucho expresarme. Ustedes capaz que, bueno, dicen, no es así, pero cuando uno, hay personas que les cuesta romper esas cosas. Entonces, cuando comencé, fue así con el devocional, fue toda una experiencia para mí, porque en realidad Dios me lleva a eso. Por eso le decía que cuando lo comprenden o lo viven, pueden hablar y dar testimonio también, porque el Señor mismo quiere moldearte con estas circunstancias en realidad que a uno le toca vivir. Es lindo porque a la vez, o sea, uno está viendo que también el Señor te está llevando hacia otras cosas. Entonces, sí, fue toda una experiencia para mí. Sí, y también, o sea, el mismo Espíritu Santo te va respaldando. Es hasta que vos también le vayas dando ese lugar, porque el mismo Espíritu Santo te va dando la seguridad, te va a ir enseñando todo. Acuérdense que cuando uno comparte un devocional es con amor y no corrección, o sea, no puede compartir un devocional así como para querer corregir al pueblo de Dios, no, porque, por ejemplo, ¿no? El devocional en la reunión, como les decía, es para llevar a alabar, a avivar al pueblo de Dios, no para querer corregir, porque ese no es el motivo. El propósito es de la predicación o lo que Dios dé en ese momento.
Y muchas veces también me pasó de que cuando estaba compartiendo el devocional coincidía también con parte de la palabra, eso también me pasó. Así que ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo también te da testimonio preparando ya el momento como para culminar con la palabra. Así que... ¿Una duda? O por ahí alguna pregunta que quieran hacerle a la pastora, en particular así de su experiencia. Aprovechemos la que está acá con nosotros. Así que, No, más preguntas, no. Bueno, puede ser pregunta. No sé si a usted, pastora, o bueno, no sé, a los chicos, de escuchar en todos lados. Por ejemplo, a mí me acuerdo el primer devocional que me tocó, lo estaba buscando, pero no lo encontré, que habla sobre el tema de la fuerza de búfalo y eso, ¿no? Mi primer devocional. Sí, Pero anteriormente, sí. anteriormente, antes de hablar del devocional, yo me había quedado 1 o 2 días en un campo familiar que tenemos con mis primos. Y ese devocional ya lo tenía preparado hace unos días, y varios días antes del que me toque dar el devocional en la iglesia, ya lo venía escuchando varias veces con las personas, en la radio, justo una canción estaba hablando justamente de un búfalo y del aceite. Decía a alguien, ¿a usted le pasó eso lo mismo que me pasó a mí? Y sí, porque también por lo general el devocional es como que te habla primero a vos para que vos lo puedas después transmitir a otras personas. Eso sí, me ha pasado, muchas veces me pasó. Que lo he podido escuchar o hasta incluso como que mismo me ha pasado a la noche, o sea, son por ahí cosas que el mismo Señor, la misma presencia de Dios, como que te va hablando para que vos lo puedas compartir con otros hermanos. Y es el Espíritu Santo que quiere que vos compartas eso para la iglesia, pero por eso es importante siempre orar para que Dios les dé, para que puedan compartir ese devocional con otras personas, para que sea de bendición para los que lo reciben, ¿sí? Y bueno, que sea claro, ¿no? Eso también es importante, que sea claro para que esas personas lo puedan comprender. Pedirle también al Espíritu Santo que les dé a las personas que lo reciban el entendimiento para que comprendan lo que están hablando ustedes, porque a veces se puede subir ahí arriba o a dar un devocional o incluso así y no te entiende nadie. Entonces ahí te das cuenta vos que verdaderamente no oraste o no te preparaste. Eso también puede pasar, ¿eh? No, y sí, como decía usted, que a veces pasa a mí siempre me pasa que yo a veces, así sea una prédica o un devocional, yo siempre tengo mis cuadernos anotados todo, pero siempre me pasa que cuando uno está arriba, totalmente se me cambia todo por ahí los apuntes que uno escribió y por ahí decía Claro, algunas cosas, pero todo lo otro viene por sí solo, por decirlo así, ¿no? sí, es así es. Pero eso es lo importante, como les decía, orar. Siempre es orar para que ustedes puedan dar ese devocional y que sea de bendición para las otras personas. Nunca hagan algo sin haberlo preparado, como les decía igual, previamente. ¿Sí? Nunca tomen este desafío como para decir, bueno, lo voy a hacer y lo van a hacer en realidad por su propia fuerza, y eso es lo que el Señor no quiere, sino que Él quiere que nosotros estemos en constante comunión con Él para que Él podamos ser ese canal de bendición hacia otras personas. ¿Sí? Acuérdense esto, que el devocional no es el que también cuando lo compartimos, puede enseñar, pero cuando hay una predicación, o sea, lo más importante es la predicación, no que ustedes roben el centro de ese devocional, ¿me entienden? Porque no ese es el propósito. Cuando está la prédica tiene que ser la que enseña, la que habla al pueblo del Señor. Por eso es importante que el devocional, como les dije antes, sea cortito. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, alguno de los otros chicos, ahí Franquito, yo sé que por ahí capaz que tiene alguna duda, si la quiere escribir y la leemos. No sé, Alex, Mili, no sé si alguien tiene alguna consulta más, inclusive Camila. Pastora, Sí, yo tengo una pregunta. sí, Lo que usted decía, ¿no?
decir que el devocional no le robe como ese primer lugar a la predicación, ¿no? Pero Sí. así yendo a lo literal, ¿no sería también palabra de Dios lo que se comparte en el devocional? O sea, ¿cómo sería dejado en el segundo lugar o el primer lugar si el enfoque o el centro es la palabra de Dios, en fin? Claro, pero yo estoy hablando, por ejemplo, en una reunión. En una reunión, el devocional lo que tiene que llevar es a alabar y adorar a Dios. Y por eso es algo corto. En una reunión, en la alabanza estoy hablando. Cuando ponemos el devocional, cuando estamos alabando, estamos llevando al pueblo a alabar, a adorar a Dios, a exaltar el nombre del Señor, a rendirle el honor, a que el pueblo levante sus manos, a que el pueblo adore, al que el pueblo también le exprese sus palabras. Ese devocional que yo estoy compartiendo tiene que ser algo que lo lleve al pueblo a eso. ¿Me entendés, Santi? Yo estoy hablando en base a eso. Y porque después la palabra de Dios es como decir el plato más importante, ¿sí? No tiene que ser el devocional que le robe el centro más de atención, el devocional a la palabra, porque ahí es donde Dios, ahí también se comete el error de que nosotros queremos también expresarnos y hablar más de lo que el Señor tiene preparado en la palabra. Entonces, cuando compartimos, por ejemplo, si nosotros dedicamos ese devocional para extenderlo más largo, es como que nosotros estaríamos compartiendo dos palabras. Y no es ese el motivo, sino que lo primero es preparar al pueblo a adorar, a alabar. Por eso está en el medio, ¿sí? Así también puede estar al comienzo de la reunión, para motivar a la iglesia, para animar, a eso va el devocional ahí, ¿sí? No sé si soy clara. Sí, pastora. Ahí Franquito ha escrito una consulta. Dice, Sí. entre tarde y capaz, ya la dijeron, dice, ¿qué significa la palabra devocional? Dice. La palabra devocional es el momento especial del día dedicado a la comunión con Dios. Es el descubrimiento de la palabra. Cuando yo me levanto y tomo ese momento de tener, o en la mañana, o en algún momento de mi día, tomar ese momento dedicado a la comunión con el Señor, ¿sí? Y ahí comienzo a descubrir la palabra de Dios. Medito también en la palabra, y tengo un tiempo también de oración, y también puedo entrar en contacto directo con Dios. Y también comienzo a tener una relación con Dios. Eso es la palabra devocional. Ese es el significado que se encuentra en el diccionario cristiano, ¿sí? De lo que es verdaderamente un devocional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pastora. Bien, no, Salmo 90. Ahí dice Maisy que encontró su primer devocional. Dice Salmo 92, versículo 10. Bien ahí, Ese Maisy. fue su primer devocional. Bueno, hay cosas que se van a acordar, pero hay cosas que con el correr de los años se van a ir olvidando. Pero por eso es importante que ustedes también lo anoten, lo apunten, lo lleven atesorado también en su vida, porque ahí también es donde aumenta nuestra fe en el Señor. ¿Alguna otra pregunta? O sea, más bueno, justo acabamos con Camille que nos acordábamos con el tema de la que es el primer devocional, pero tiene por ahí porque más allá de eso yo me acuerdo también como en cultos devocionales que he dado como muy particular, que sí como ese culto fue como que usted, o sea, tiene como cultos particulares donde justo dio el devocional y más allá de que no haya sido el primero, haya sido como muy especial. Sí, cada uno de esos devocionales en realidad uno siempre los atesora, hermano. Y cuando uno coordina igual, porque siente la presencia del Señor. Y hay cosas que no
no se las va a olvidar, porque el mismo Espíritu Santo, como le decía Maxi, te hace recordar muchas cosas. Y bueno, y cuando vos estás ahí coordinando y llevando la palabra del Señor como en el devocional, te va abriendo el entendimiento para entender más en el culto, te va abriendo el entendimiento para lo que estamos impulsados en ese momento, que es en la reunión, es llevar al pueblo a adorar, a alabar, a escribir, a expresarle al Señor nuestra gratitud, nuestro amor hacia Él. Así que eso es lo que yo en este momento resalto, ¿no? de esto. En ese momento, o sea, mis palabras son de agradecimiento y de gratitud a Dios. Por eso es el instar al pueblo del Señor a que ellos, cada uno, pueda tener esa relación con el Señor, de alabarlo, adorarlo, de honrar el nombre de Dios, porque ese es el fin en realidad de lo que es el devocional dentro de una reunión. ¿Sí? No el devocional que nosotros vamos a compartir en el devocional que van a dar ustedes cada uno en un grupo, que van a compartir en el Facebook, es diferente. Por eso le decía, le quería en ese momento, antes de hablarles, le expresaba a cada uno de ustedes cómo son los devocionales, cómo tienen que ser para que cada uno de ustedes comprenda, porque es importante que ustedes aprendan qué es lo que verdaderamente tiene que ser, o cómo tiene que ser un devocional en la reunión, o un devocional que ustedes van a tener en el día a diario, o un devocional que ustedes van a compartir con otras personas. Hay diferencias, ¿sí? Por eso es importante entenderlo a eso. Ahí lo vemos a Facu. Facu, no sé si tenés alguna duda. ¿No? Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, la verdad que, Pastora, nosotros le queremos agradecer principalmente por su tiempo, por su colaboración en esto. Quiero comentarle a los chicos más que nada que esto no es una casualidad de que la semana pasada se haya estado hablando más de lleno con el tema de la oración, con el tema del ayuno. Más que nada, esto es un propósito que hemos venido manejando con Dagna para este mes y a fines de año más que nada también. Es una preparación. Sabemos que a lo largo de todo este año, porque ya estamos en el cuarto trimestre del año y ya es el último, y nosotros tenemos que agradecerle al Señor porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros y nos ha guiado por mucho. Hemos recibido de la mano del Señor, por más que hoy en día digamos, bueno, pero en este grupo de 10 chicos, pero realmente estamos agradecidos con el Señor porque sabemos que bueno, ha habido chicos inclusive que han tenido dificultades para conectarse, hay otros que han tenido impedimentos, pero realmente sabemos que hay un grupo de chicos que está activo y no queríamos dejar pasar por alto introducirlos en esto, porque como dice el pastor, es tiempo de preparación, ha sido un año de preparación. Y qué mejor que terminarlo con esto, porque a mitad de año nosotros hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de preparación, y es muy lindo que me acuerdo que me decía el pastor, un punto es llegar a las palabras que han preparado, ¿cómo se llama? Hemos visto realmente preparación y dedicación y devoción hacia la tarea. Entonces nosotros para este mes, que ahí ya lo va a estar desplayando un poquito más Dagna, para este mes tenemos un desafío para los jóvenes. La verdad que Meli no vale esconderse, pero ¿cómo se llama? Sabemos bien que la preparación está, el material está, inclusive los otros días, bueno, ahora que la tengo acá enfrente, Melina nos compartía un devocional delante de 4 o 5 iglesias y la verdad que los hermanos quedaban sorprendidos de la manera en la cual ella se desarrollaba y se desenvolvía. Y eso es lo que realmente el Señor necesita de nosotros. No necesita una elocuencia de lenguaje y desarrollo, sino que es ese contacto, como decía la pastora, devocional. Cuando nosotros nos volcamos en esa forma a leer un pasaje todos los días, a meditar sobre ese pasaje y más que nada llevarlo más allá, ponerlo en práctica y mantenerlo durante el día. Sabemos que cuando leemos un devocional
una palabra, qué sé yo, cuando terminamos una oración, esa palabra está todo el día en nuestra cabeza y nos lleva y nos contagia. Y algo que una diferencia, una gran diferencia que nos daba la pastora es las diferentes formas de interpretar un devocional, o sea, porque cómo lo podemos volcar para las redes o cómo lo podemos volcar para la iglesia y cómo nos podemos ir desarrollando cada uno de nosotros. Por eso este mes nos va a exigir en oración, en preparación, en lectura. La verdad que inclusive el pastor el miércoles daba una palabra muy bonita de que nos hacía sentir con esa cobertura. El Señor siempre nos va a estar guiando, chicos, y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra fe, porque decir, no me voy a vanagloriar porque doy los mejores devocionales, pero sí sabemos que el Señor está con nosotros ahí obrando con nosotros. Así que yo ahora le voy a dejar el lugar a Dagna para que les explique el proyecto, porque yo lo sé, pero puede que algo me vaya a olvidar. Así que como ella es un poquito más tecnológica que yo, ella lo va a explicar bien. Bueno, chicos, es un poco la idea, bueno, la pastora igual ya sabía a lo que veníamos este sábado, porque estoy comentando un poco. La idea es que a partir de la semana que viene, a partir del lunes, vamos a tener el proyecto de ¿qué hizo Dios en mí? A donde cada uno va a estar encargado de dar un devocional, o sea, cada uno de ustedes chicos les va a tocar un día particular, yo les voy a presentar una semana, o sea, una semana de las 3 semanitas que quedan, y ustedes van a elegir qué día quieren dar el devocional. Lo van a estar dando por Facebook, pero la idea es que vamos a estar Seba y yo transmitiendo para aquellos que están viendo lo que es los vivos con el proyecto que se inició con los de Neuquén. Bueno, la idea es algo, o sea, de esa manera, de que nosotros vamos a estar abriendo lo que es un vivo a través de Sellado de Ja, y los vamos a estar invitando para doble cámara al que le toca dar el devocional, o sea, con la temática ¿qué hizo Dios en mí? O sea, no va a haber un tiempo límite, o sea, la idea es que van a explayar, que se pueda volver no solamente un mensaje, sino que se pueda volver algo más íntimo, en donde ustedes, obviamente por eso estuvimos ya preparando estos talleres, porque ahora mañana seguramente voy a estar subiendo lo que es el video del taller de oración y para aquellos que son nuevitos y para ellos que tienen como más ayuda, más herramientas, en donde ustedes puedan presentarse, o sea, como lo que son. Ustedes saben la manera en que se preparan para dar los devocionales, pero que también se pueda volver, no solamente como habíamos dicho, el dar un mensaje, o sea, tener la lectura y dar un mensaje, sino que verdaderamente se pueda ser algo íntimo y que ustedes puedan prepararse de tal manera que no se cohiban de lo que quieren dar, de lo que quieren darle al resto. Y vamos a estar nosotros, o sea, no es que los vamos a dejar solos, porque ya hemos dado con esa temática y por ahí es más nerviosismo, es más porque es como que ustedes activan, ustedes suben, están solos, o sea, nosotros los acompañamos del otro lado, pero la idea de esta temática es que nosotros lo vamos a estar acompañando en vivo igual, donde nosotros quizá vamos a estar por ahí preguntándole un par de cosas para que sea más fluido, para que a ustedes les sea más llevadero, o sea, el poder dar el mensaje y a dónde quieren interpretarlo. Así que la idea es que ya a partir de seguramente ya hoy, ahí, bueno, vamos a estar hablando con Sara porque vamos a hacer una invitación por un video para aquellos que hoy no pudieron estar. Y vamos a estar llamando chicos porque la idea es que lunes, martes, jueves y viernes. Porque sabemos que lo que es sábado tenemos las reuniones, o sea, de jóvenes. Y lo que es, bueno, miércoles y domingo tenemos lo que es la prédica del pastor. Entonces, la idea es poder acomodarnos a esos 4 días para ya, o sea, tener lo que es cubierto todo lo que es octubre y como, o sea, estamos viendo la cantidad, van a ser 12 días en total. Y yo confío, o sea, yo sé que el Señor está preparando grandes cosas en ustedes y que estos mensajes por ahí uno va a decir, no, es como van a devocionar. La idea es que ustedes puedan enfocarse de que sea algo muy especial, porque ustedes van a abrir su corazón, o sea, a donde el Señor los quiera llevar. Porque no es que ustedes van a estar contando de su vida o van a estar sino que pueda siempre ser enlazado, como dice la pastora, de que sea con el mensaje y que, o sea, y que el centro no se pierda, que sea el Señor. Por eso la temática es ¿qué hizo Dios en mí? Porque algo hizo en nosotros. Como decía la hermana Mari la semana pasada, si ponemos a ver en dónde comenzamos y cómo estamos ahora, Dios hizo muchas cosas en nosotros. Entonces, que podamos llevarlo verdaderamente delante de un mensaje
que no nos dé miedo contar quiénes somos, quiénes éramos y quiénes somos delante del Señor. Porque nosotros, o sea, nosotros sabemos que el Señor hizo muchas cosas buenas en nosotros y hoy por Él estamos acá. Así que esa es la idea del proyecto. Bueno, quiero que ya sepan que los que hoy aplaudían, se escuchan el aplauso de Esteban atrás. ¿Tienen alguna duda, primeramente, chicos? Si tienen alguna duda, pregunten. ¿De todo esto? No escuché por eso, pregunto. ¿Te habías dicho la fecha de cuándo va a empezar esto? Lo del Face, lo de los dos. No veo nada. Arrancaría este lunes. Después No. solamente tienen, o sea, porque la idea es que vamos a dar una semana y vamos a elegir 4 chicos, o sea, a 4 jóvenes, le vamos a estar eligiendo, o sea, ustedes elijan qué fecha quieren. Porque si ustedes no se les no una fecha para que no lo sucedan, sino que verdaderamente se siente como acomodando también el voz de lo que es el tiempo. No nos olvidemos de eso. O sea, acomodémonos, o sea, también a los demás procesos, a los demás trabajos que hay, y que no se interponga con nada. Eso. Porque ya quedan 5 minutos por eso. Así ya dejo para que se va ahora. Si hay alguna duda más, no pueden escribir, no hay problema. Bueno. Así que... Bueno, chicos, ahí como decía Dagna, si ustedes quieren expresar sus dudas, no hay ningún problema. Ustedes escriban y sus dudas van a ser contestadas. Lo importante de todo esto, chicos, es que podamos seguir desarrollándonos y generando material. O sea, no es material que va a quedar obsoleto ni nada por el estilo. Es como si tiene sus frutos. Inclusive yo sabía que de algo me olvidaba. Esto también nos ayuda mucho a la preparación porque Orlando y Marta están haciendo las convocatorias para las reuniones de los lunes y ellos la hacen por lo general por privado o nos mandan un mensaje a nosotros o a los otros líderes de las otras iglesias. Entonces, esto nos ayuda a estar preparados realmente porque bueno, ellos vieron que cuentan con ustedes, o sea, ya los vimos a los hermanos, a los Gonzalitos, como se saben poner, ya los vimos en acción. Y así va a seguir desarrollándose esto. Así que chicos, a seguir estando a la brecha, a seguir estando preparados, al igual que con la habilitación de la iglesia, realmente una vez que todo comience a funcionar de la manera que corresponde, van a tener su oportunidad de participación. Y doy fe de eso, que ustedes están en preparación para hacerlo. Y aún así, si no fuese que van a coordinar, sabemos que dentro del grupo hay muchos ministros a los cuales se le exige una preparación y una disposición de su tiempo. Así que, chicos, el servicio nunca se termina. El servicio nunca se termina. Así que cualquier cosa... nos consultan. Pastora, por última vez, le damos las gracias por acompañarnos, le damos las gracias, que Dios le bendiga mucho y la recompense por su tiempo. Y vamos a orar al Señor. ¿Dagna? Quedan 2 minutos. Bueno, Dagna me está diciendo que quedan 2 minutos, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, Rey de la Gloria, Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre Santo, Señor, por este momento, Dios Padre Todopoderoso, que hemos podido compartir, Señor Jesucristo, junto a mis hermanos, Señor Jesús. Te doy las gracias, Dios Padre Todopoderoso, porque sabemos, Dios Padre, que todo lo que hemos compartido aquí, Señor Jesucristo, Dios Padre, es para poner en práctica, Señor Jesucristo, la forma en la cual nosotros debemos ver tu palabra día a día, Señor Jesucristo, y la forma en la cual debemos ponerla por práctica, Padre Santo, Señor Jesucristo. Dios Padre Todopoderoso, a ti te doy las gracias por la vida de tu sierva, Señor Jesucristo, que ha apartado, Señor Jesucristo, con tanto esmero este tiempo, Señor Jesucristo, y lo ha ofrendado, Señor, para guiarnos, Señor Jesucristo, para ayudarnos, para instruirlos, Padre Santo, Señor Jesucristo. Bendice la vida de cada joven, Padre Santo, Señor Jesucristo, que también, Señor Jesucristo, ellos apartan tiempo, Señor Jesucristo. Sabemos que la vida de un joven, Señor Jesucristo, muchas veces puede llegar a ser llevada a distracciones y a cuantas cosas, Señor Jesucristo, que por ahí son de otro interés, mas ellos, Señor Jesucristo, eligen compartir tu palabra, eligen alabarte, eligen ofrendarte tu tiempo, Padre Santo. Por eso
a ti te doy gracias, Señor Jesucristo, y te pido que bendigas, Señor Jesucristo, sus hogares, sus familias, Padre Santo, Señor. Yo te doy las gracias, Señor Jesucristo, porque una vez más podemos concluir una reunión de jóvenes, Señor Jesucristo. Te damos las glorias, Señor Jesucristo, a ti, Señor, Dios Padre Todopoderoso, en tu santo y poderoso nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bendiciones. Los saludo rápido porque ya está que se corta. No pienso cortarlo yo, se va a cortar seguramente solo. Así que pueden desactivar sus micrófonos y despedirse ya, chicos. Bendiciones. Bueno, Chao, nos chicos. estamos viendo, bendiciones. Chao. Chao. Bendiciones, Adiós. chicos. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Nemi, bendiciones. Melina, Mili, bendiciones. Gracias, pastora. Estuvo hermoso, estuvo hermoso. Sinceramente. Chao, chao. Bendiciones, chicos. Adiós.